Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Umeborah, reposo, paz y bendiciones en el maravilloso y poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, desde la comunidad judía mesiánica Anshe Haderek. Le saluda el rabino José Alcántara Urbina, siervo de Yeshua HaMashiach. Hoy estamos estudiando la parashá, la porción número 44 de la Torah, que es la parashá Devarim. Se encuentra en el libro que lleva el mismo nombre en hebreo, Devarim, y en la mayoría de versiones al español lo conocemos como Deuteronomio. Del capítulo 1:1 al capítulo 3, versículo 22. Vamos a leer el 1:1, Devarim 1:1. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jardín, en el desierto, en el Arabá, frente al Yam Suf, el mar de cañas, entre Param, Tofel, Labat, Haserot y Disahab. Y en primera de Juan, vamos a la carta de Juan. Primera de Juan 1 al 4. 1:1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, al davar, a la palabra de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Abba, y con su Hijo Yeshua HaMashiach. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Y el famosísimo Yohanan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra, Dabar, Memra, Milta. Y el verbo Dabar era con Dios, y el Dabar, la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron. Entonces, parashá Devarim es el plural de Dabar. Dabar significa palabra o discurso. En el contexto bíblico va más allá de la simple comunicación, ya que une el concepto de lo que se dice con el acontecimiento o la acción. Une el concepto de lo que se dice con el acontecimiento o la acción. El Dios de Israel, el Dios del Tanaj, el Dios de la Biblia, es un Dios que habla. Aleluya. Y su palabra es creadora. Su palabra ejecuta y obra, acciona. Su palabra está personificada desde el principio de la Torá. Aparece en la narrativa de la creación. Y es interesante cómo Yohanan abre el Evangelio
que lleva su nombre, y también la carta de Yohanan en el capítulo 1, cómo se refiere a la manifestación de la palabra de Elohim. Estamos tanto en la parashá, en el libro de Devarim, Deuteronomio, en el Evangelio según Yohanan capítulo 1 y en la carta de Yohanan capítulo 1. Lo que era desde el principio, es decir, el Bereshit, lo que hemos oído, este Dabar, Elohim, esta palabra de Elohim, la escucharon los apóstoles, nosotros también la hemos escuchado. Esta palabra de Elohim dice que fue vista, no solo escuchada, sino que fue vista. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, no solo fue vista, sino que fue contemplado, el Dabar de Elohim, la palabra de Elohim, y palparon nuestras manos, es decir, el Dabar, la palabra de Elohim, se manifestó de una forma física, y sabemos que fue a través de la encarnación de Yeshua HaMashiach, y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida, tocante a la palabra de vida. Pero ¿desde dónde viene la conexión? Amados hermanos, estamos en el libro de Devarim. La conexión viene desde la Torá. ¿Qué está citando el apóstol? No solo en el Evangelio, sino también en la carta. Es interesante, ¿no? Que no solo el Evangelio, sino que también la carta hace alusión al inicio de la Torá, como comienza la narrativa de la Torá. Tocante al verbo de vida, la palabra de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. No solo se manifestó, sino que también los apóstoles la vieron. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Entonces, este Dabar, Elohim, es la vida eterna. Es la manifestación de la vida eterna, la cual estaba con el Abba, con el Padre, y se nos manifestó. Es decir, la vida eterna que estaba con el Abba, con el Padre, que es el Dabar de Elohim, que es la palabra de Elohim, que se hizo palpable, que se hizo visible, se manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Abba, con el Padre, y con su Hijo, Yeshua HaMashiach. ¿Cómo habla la Torá a través de la vida de Moshe, del profeta Moshe, de Moisés? ¿Cómo habla la Torá de la vida manifiesta del Mesías? Desde el capítulo 1 del Bereshit, desde la narrativa de la Torá, desde la narrativa de la creación, vemos principios muy interesantes de la manifestación de la vida de Elohim y de la manifestación de la vida en la creación. Hay un patrón, hay un principio desde el día tercero de la creación. Luego dice que Moshe
fue ocultado durante 3 meses por sus padres. Y luego cuando Elohim se le apareció a Moshe en la zarza ardiente, le dio como señal que metiera su mano, luego la sacara, primero salió leprosa, luego volvió a meterla y la mano salió como la de un niño. Entonces la lepra es símbolo de muerte, y el volverse la piel como la piel de un niño es el símbolo de la vida. También vemos en las Makot, en las plagas, que cuando el río Nilo fue golpeado con la vara de Moshe, las aguas se convirtieron en sangre. Y ustedes saben que en la narrativa de la Torá, la sangre también es señal de vida, aunque en este caso para Egipto era un juicio de muerte. ¿Por qué la sangre qué es? Es considerado en la Torá como un agente de vida. ¿Por qué se convierte para los egipcios en muerte? Porque el fuego de Elohim, que es el mismo fuego que ardía en la zarza, que es el mismo fuego que está en los ojos de Yeshua, hace poco lo estuvimos repasando, que es el mismo fuego que descendió sobre los 120 en aquel Shavuot, los primeros 120 creyentes judíos en Yeshua, sobre los cuales descendió el Ruach HaKodesh. Pero este fuego también, el mismo fuego que el Eterno utiliza para purificar, también es el mismo fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra, es el mismo fuego del juicio. Entonces vemos un mismo elemento, pero que sirve para dos propósitos. Igual tenemos el elemento sangre, en el caso de la plaga, pero está sirviendo como juicio, ¿sí? Debido a la transgresión de los egipcios, debido al pecado de los egipcios, debido a la idolatría de los egipcios, debido a la obstinación de los egipcios, etc. Entonces, esta palabra de vida recordemos que en Devarim se recoge el discurso final de Moshe, es decir, semanas antes de que Moshe se despide del pueblo de Israel. Y también hay paralelos con Yeshua, porque recordemos que Moshe es un prototipo del Mashiach. También vemos el discurso de Yeshua, el mensaje final de Yeshua con sus discípulos antes de padecer, desde el capítulo 13 al capítulo 17 de Yohanan. Entonces, amados hermanos, este índice temático del estudio de la Torá es tan importante porque nos aporta los elementos y la evidencia de la continuidad de la enseñanza ininterrumpida desde Moshe, los profetas, y luego con Yeshua HaMashiach mismo. Baruch Hashem. Vemos la referencia de esta palabra de vida. ¿En qué radica esta palabra de vida? En
Mateo 5, 17 al 25. Yohanan 5:36, 5:39. Lucas 24:44. Romanos 7:12. Entonces, amados hermanos, es un mismo mensaje que encontramos en todo el Tanakh. Es un mismo mensaje que encontramos a lo largo y ancho de todas las escrituras. Moshe preparó al pueblo de Israel con este discurso de Devarim para entrar a la tierra prometida. Yeshua prepara a sus discípulos para entrar en el reino de Elohim. Yeshua prepara a sus discípulos para entrar en el reino de Elohim. ¿Qué es el Malhut Elohim? ¿Qué es el reino de Elohim? ¿Qué es el Malhut Hashamayim? Arrepentíos, haced teshuvah, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino? El reino de los cielos. Existe anarquía en el reino de los cielos, en el Malhut Hashamayim. Existe rebelión, existe desobediencia en el reino de los cielos. ¿Contra qué sería la anarquía? ¿Contra qué sería la rebelión? ¿Contra qué sería la desobediencia? Si tomamos la comparativa del rey y del reino, Elohim mismo es el rey, ¿no? Así se declara en las escrituras. Él es el rey y él tiene un reino. Y todo reino se rige por reglamentos, por decretos, por regulaciones, por leyes, por instrucciones, aunque recordemos que el significado de la palabra Torah es instrucción. Entonces, ¿cuál es el reglamento del rey? ¿Cuáles son las instrucciones del rey? ¿Cuáles son los reglamentos del rey? ¿Cuál es la palabra de vida del rey? Tomemos todo el análisis anterior de Bereshit 1, de Yohanan 1, que es el Midrash de la Torah que comienza Yohanan 1, como comienza la Torah, de la carta a Yohanan que estamos analizando, y es igual una comparativa a Bereshit 1. Nos habla de la palabra de vida, pero antes la palabra era solo escuchada. Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas, Elohim siempre habló, ¿no? Elohim es un Elohim que habla, es un Dios que habla. Él no deja de hablar, Él no deja de revelarse, Él no deja de comunicar su voluntad, y nos hizo semejantes, nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere Elohim que hablemos nosotros? Nosotros somos seres parlantes también, nosotros somos seres que hablamos, pero ¿quién debe dirigir nuestras palabras y nuestras acciones? El Ruach HaKodesh. Porque cuando el hombre no es guiado por el Espíritu Santo, habla cualquier cosa. Pero cuando el ser humano es guiado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, va a hablar palabras de vida. ¿Qué tiene que salir de nuestra boca? Palabra de vida, no de muerte. Porque son las palabras de Yeshua. Tenemos la vida de Yeshua.
morando en nosotros. Tenemos la Torá de Elohim, tenemos los mandamientos, tenemos la enseñanza. Es decir, lo que Moshe transmitió al pueblo de Israel en su despedida se materializó en Yeshua, se personificó en Yeshua. Luego Yeshua padeció, murió, resucitó, ascendió, y el Padre, el Abba, envió al Ruach HaKodesh, envió al Espíritu Santo, para que esa palabra de vida se materializara en nosotros, habitara en nosotros, por medio de la obra de Yeshua HaMashiach. Pero es una continuidad de la Torá. Y paralelamente Yeshua transmite también su voluntad antes de padecer. Como decía anteriormente Yohanan, Juan capítulo 13 al 17. Es decir, es el cumplimiento de lo que Moshe profetizó, que se levantaría un profeta como él. Y recordemos las enseñanzas de los roles del Mashiach, ¿verdad? Como sacerdote, como profeta, como rey. Entonces Yeshua también, como este gran profeta prometido a Israel, mayor que Moshe, por supuesto, porque Moshe era un medio, era un ser humano, un hombre que transmitía, que comunicaba la palabra, pero Yeshua es la palabra misma de Elohim. Aleluya. Hecha hombre, que caminó, que la vimos, dice Yohanan, la vimos, la contemplamos, la palpamos, a la palabra de Elohim. Entonces Yeshua es superior a Moshe. Entonces Dios, Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, el Hijo es creador. Por medio del Hijo, que es Elohim, por eso dice asimismo, el Eterno creó el universo, porque es la palabra, el cual es el Dabar, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder. ¿Por qué a pesar de tanta contaminación? Un ejemplo. ¿Por qué a pesar de tanto daño a la naturaleza, tanto deterioro, etcétera? ¿Por qué se preserva la vida en este planeta? ¿Por qué todavía aún se preserva la vida? ¿De dónde viene esa preservación? ¿Quién es el que sustenta la vida en el planeta? Yeshua Elohim. Yeshua te sustenta a ti. Me sustenta a mí, sustenta a todos, inclusive a los que no creen, dándole oportunidad, dando tiempo para el arrepentimiento. Pero toda la vida en este planeta es sustentada por Yeshua, por la palabra de Elohim. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, esta es la palabra de vida, este es el Evangelio. En Occidente se acostumbró que el Evangelio inicia en Mateo,
Y nosotros sabemos, al estudiar la Torá, que el Evangelio comienza en Bereshit, en Génesis. Se ha enseñado por mucho tiempo que el Evangelio comienza en Génesis 3:15. Pero el Evangelio no comienza en Génesis 3:15. El Evangelio comienza en Génesis 1:1. Porque nada está fuera de lo mismo. Y este regalo es para nosotros los hombres. Este es el regalo de la vida eterna. La vida eterna se nos manifestó. El ser humano puede afanarse de múltiples maneras tratando de conquistar la inmortalidad, la vida eterna, etc. Y queriéndolo hacer alejado de Elohim, alejado de Dios. Pero no puede, es imposible. La vida eterna está en Yeshua. Yeshua es la vida eterna. Yeshua es la vida eterna. Y manifestada, es tanta la misericordia de Elohim, el amor de Elohim, la gracia de Elohim, que la vida eterna la manifestó en forma de un hombre. Él se encarnó. Se hizo hombre, para que todas estas enseñanzas de la Torá, de lo que venimos estudiando, estamos entrando al último libro de la Torá, amados hermanos. Todas estas enseñanzas de la Torá, nosotros las podemos comprender más fácilmente, porque las transmitió de tú a tú. Yeshua dijo, ya no lo llamaré el siervo, le llamaré amigo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero nosotros sí sabemos lo que Yeshua ha hecho en nuestras vidas. Es una obra de redención. Es una obra regenerativa. Es una obra de santificación. Es digno siempre de mencionar, cuando entramos al estudio de Bereshit, que el libro de Devarim fue el que Yeshua usó para contrarrestar los ataques de Hasatán, de Satanás, en la tentación. Ejemplo, Yeshua dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Devarim 8:3, Mateo 4:4. Entonces, está la importancia, amados hermanos, de este libro de Devarim. No solo que lo leamos, sino que también lo estudiemos. Lo estudiemos a profundidad. Devarim es mucho más que un discurso, porque dijimos que es una palabra en acción. Porque a veces en Occidente está desconectado la palabra, y más en estos tiempos, la palabra con la acción, la palabra con el cumplimiento. Quizás antes la palabra valía, ¿no? Los tratos se cerraban verbalmente, sin necesidad de hacer un escrito. Y ahora ni haciendo escritos, ni firmados de abogados, etc. O sea, se ha perdido el peso de las palabras. Pero antiguamente sabemos que la palabra era ley. En el contexto de acuerdos y tratados interpersonales. Pero la palabra de Elohim sigue rigiendo. O sea, la palabra entre humanos pudo haber perdido valor, pero esta palabra, la Torá de Elohim, esta palabra sigue accionando. Esta es la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y su palabra fue plasmada en un rollo, en un pergamino.
Pero la palabra Elohim, la misma palabra Elohim, que es Elohim mismo, no se quedó plasmada en un rollo, en un pergamino, sino que tabernaculizó, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Entonces, Devarim no es solamente un discurso, sino que es una transferencia espiritual. ¿Qué ocurre cuando nosotros leemos la Torá, cuando leemos la palabra del Tanakh, la Biblia? Hay poder en este libro, ¿verdad? En el contenido de este libro. Algo sucede cuando abrimos las páginas de este libro y comenzamos a leerlo. Y comenzamos a leer los salmos. Y el Eterno nos comienza a ministrar desde el ser interior. Desde nuestro interior el Eterno nos comienza a ministrar, porque hay una transferencia espiritual. Las palabras que yo os he hablado, dice Yeshua, son espíritu y son vida. ¿Y qué enseñaba Yeshua? Yeshua enseñaba la Torá. Las palabras que yo os he enseñado son espíritu y son vida. Aleluya. Baruch Hashem. Devarim 1:1 revela el poder espiritual de las palabras. Devarim 1:1 revela el poder espiritual de las palabras. Nosotros como pueblo de Elohim sabemos qué es lo que debemos decir, ¿verdad? ¿Qué palabras tienen que estar en nuestras bocas? Aleluya. La palabra que tiene que estar en nosotros y que está en nosotros es la palabra de Elohim. En el Tanakh, las palabras tienen capacidad de construir, destruir, bendecir y guiar. Construir, destruir, bendecir y guiar. Estas son cualidades inherentes de Elohim, ¿verdad? Del Eterno, de Dios. Mire, porque somos a imagen y semejanza. Nuestras palabras también tienen poder de construir, ¿verdad que sí? De destruir, ¿verdad que sí? De bendecir y de guiar. O sea, el Eterno nos ha puesto poder, palabra y poder. Palabra y acción, pero dice, abre tu boca porque yo la llenaré. Vamos a hablar de acuerdo a lo que estemos llenos. ¿De qué estamos llenos? Espiritualmente, ¿de qué estamos llenos? Si el Ruach está en nosotros, vamos a hablar palabras de vida. Si la Torá está en nosotros, vamos a hablar palabras de vida, como lo dice Yohanan. Yohanan 1, tenemos que, tanto en la carta como en el Evangelio, tenemos que estar en la misma sintonía y en el mismo propósito de Elohim. Por eso la enseñanza de Yeshua sobre la vid verdadera, por ejemplo, el concepto de dependencia y obediencia se conecta con Yohanan, con Juan 15, 1 al 11. O sea, no podemos hablar de obediencia si no estás guardando los mandamientos del Eterno.
¿Cómo puedes hablar de obediencia? Si tienes en poco la Torá de Elohim, si tienes en poco sus mandamientos. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, ahí está conectado el principio, amados hermanos. Yohanan 14:15, este principio de dependencia. ¿Estás dependiendo de Yeshua? ¿O eres autosuficiente? ¿Estás conectado a la vid verdadera, como dijo Yeshua en su enseñanza, en la parábola de la vid verdadera de Yohanan 15, 1 al 11? Y note de Barim, Deuteronomio 1, 41 y 46, siempre en este estudio temático, ¿no? De esta conexión entre la Torá y el Evangelio, las enseñanzas de Yeshua, entre Devarim y las enseñanzas de Yeshua, la Torá y las enseñanzas de Yeshua. Israel sufre una derrota al actuar por su cuenta sin la dirección divina, lo que resalta la necesidad de permanecer en Yeshua para no apartarnos de su voluntad. Advertencia contra el corazón endurecido. El ciclo de rebelión y falta de fe de Muná en el desierto conecta directamente con Hebreos 3:7 y 4 al 11. El ciclo de rebelión y falta de fe en el desierto conecta directamente con Hebreos 3:7, 4 al 11. ¿Es necesario que los creyentes pasemos por el desierto? Sí. ¿Qué expone el desierto? Lo que hay en tu corazón, en nuestros corazones. Si en verdad vamos a servirle al Eterno o no, en todas circunstancias. Y te hice pasar por el Eterno mismo lo dice, te hice pasar por el desierto, aquí en Devarim lo dice, para saber lo que había en tu corazón. No es porque el Eterno no lo supiera. Los que teníamos que saberlo éramos nosotros. Porque muchas veces las palabras son del diente al labio. Y estas palabras de Devarim no pueden ser del diente al labio. Estamos hablando que tiene que venir del espíritu, del corazón. Te hice pasar por el desierto para saber lo que había en tu corazón, para revelar lo que había en tu corazón. Entonces hay una advertencia contra el corazón endurecido. Recordemos que estamos en el Shabbat Hazón, en el Shabbat de la visión, y entramos al profeta Isaías, y en el profeta Isaías entra con amonestación, entra con reprensión, entra con exhortación. Porque está celebrando un Shabbat, parafraseando, un Shabbat que no es el Shabbat que Elohim ordenó. Ahí bien por el domingo, porque se inventaron un Shabbat que no es el Shabbat. Hay inicios de meses que se inventaron que no es el inicio de mes del Eterno. Hay fiestas que se inventaron que no son las fiestas del Eterno. Y no es lo que el corazón endurecido haya impuesto sobre sí, como religiones enteras hechas por un corazón endurecido, religiones enteras construidas por un corazón endurecido, religiones enteras levantadas por abolir lo que el Eterno ordenó en su Torah. Así, amados hermanos, así de sencillo. Mira hasta dónde llegó la dureza del corazón de construir religiones enteras para tratar de aniquilar
el mandamiento, la ordenanza. Y esto se vuelve un ciclo. La gente dice, hace que los israelitas en el desierto, pero es que hoy también hay rebelión. Hoy también hay rebelión en contra de la palabra del Eterno. Porque si no estás ajustado a los mandamientos del Eterno, estás en rebelión. A la gente se le dice, el Eterno prohibió el consumo de cerdo, ejemplo. Y ves a la gente cocinando con cerdo. Y gente que ha escuchado la enseñanza. Revés y derecho. Póngalo. ¿Es rebelión del corazón, sí o no? Claro que sí. Es rebelión. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo dice la Escritura, le es pecado. ¿Cómo está viendo la palabra de Elohim? ¿Cómo está viendo la palabra del Eterno? ¿Cómo está viendo la palabra? Así que la Biblia es la palabra de Dios. Y poder ver que en su librería ahí en su librero tienen un montón de Biblias de todo tipo. Pero está interiorizada, es que esto es lo que el Eterno quiere con Devarim. Por eso ahí está el mensaje de Yeshua. Léalo, Juan 13 al 17. Nosotros no podemos leerlo ahorita por razón de tiempo. Léelo. Y lee el libro de Devarim y lo compara. Está sintonizado. Es el mismo propósito, es la misma transferencia espiritual. ¿Quién te está transfiriendo? ¿El Mashiach, el Mesías? ¿Te está transfiriendo obediencia? ¿Te está transfiriendo humildad? ¿Te está transfiriendo santidad? Aunque hablen mucho de santidad, pero aplicable al verdadero concepto de santidad, porque la santidad es guardar los mandamientos de acuerdo a la Torah. ¿O es una transferencia del antimachía? El antimachía es rebelión, desobediencia, transgresión de la Torah. Y me fija allá en la copia griega dice anomia. El antimachía es un transgresor, es el inicuo, es el transgresor de la Torah. En Tesalonicenses dice que es el transgresor de la Torah. Entonces, en Devarim hay una advertencia contra el corazón endurecido, el ciclo de rebelión y falta de fe. Nótese el patrón. La rebelión va mostrando un ciclo, es cíclica. Y esto conlleva a la falta de fe. Usted lo nota con las personas que no quieren saber nada del Eterno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Dónde está? En Devarim. El ciclo de rebelión y falta de fe en el desierto conecta directamente con Hebreos 3:7 al 4:11. Hoy lo leímos en la lectura del Brit Hadashah. Y decíamos, la gente se pregunta y dice, ¿y dónde aparece en el Nuevo Testamento lo del Shabbat? Lucas 4:16-17 dice que Yeshua iba a la sinagoga todos los Shabbat y tenía por costumbre ir a la sinagoga todos los Shabbat. Pero luego en Hebreos capítulo 4 ahí se extiende sobre el concepto del Shabbat, lo que debemos de interiorizar del Shabbat, no como una forma mecánica, etcétera, no, sino que lo que debe ser interiorizado del Shabbat, pero en sintonía con la voluntad del Eterno, ajustándonos con el mandamiento del Eterno, obedeciendo el mandamiento del Eterno, obedeciendo la palabra del Eterno. Ahí está en Hebreos 4, lo que significa el Shabbat. Recordemos que este Shabbat habla del milenio, del Shabbat milenial. Y este Shabbat habla del Shabbat eterno.
Hay una eternidad. Amén, amados hermanos. Y el hombre decide a dónde va a pasar esa eternidad. ¿La va a pasar con Elohim, con su creador? ¿O la va a pasar alejado de su creador? Y eso es Shabbat también. La gente cree que el Shabbat solo es el séptimo día de la semana. Ese concepto trasciende el tiempo, porque viene de la eternidad. Lo que el Eterno hace es que lo ensayemos. Lo ensayemos al finalizar cada 6 días del séptimo día. Lo estemos ensayando como pueblo de Elohim. En Hebreos 3, del 7 al 4, 11, que exhortan no endurecer el corazón, tal como en los días de la provocación. Yeshua es presentado como nuestro Cohen Gadol, nuestro sumo sacerdote, que nos da la fuerza para superar cualquier prueba. Y ya para concluir, no menos importante, en la parashá de Barim, Yeshua se revela profundamente a través de Yehoshua, Josué, quien representa una sombra profética del Mesías. Así como Yehoshua fue comisionado para introducir al pueblo a la tierra prometida, Yeshua es nuestro guía definitivo hacia el reposo espiritual. El nombre y el carisma de Yeshua, el nombre de Yehoshua, que es la forma larga del nombre de Yeshua, significa Yahvé salvación. En Devarim, Deuteronomio 1:38, se revela a Yehoshua como el líder que hará entrar al pueblo a la tierra prometida, prefigurando a Yeshua como el Mesías que nos da la victoria y la herencia eterna. ¿Estás siguiendo a Yeshua? ¿Ya entraste a su Shabbat, a su reposo? Aleluya. ¿Ya conoces el Shabbat? ¿Ya conoces la voluntad de su Torah, de su palabra eterna, de lo que dice en la carta de Juan? ¿O solo has leído la carta, pero no sabes qué significa haberte encontrado con la palabra de vida eterna? No has interiorizado la palabra. Quizás solo la has escuchado, pero no la has interiorizado. Porque cuando una persona interioriza la palabra, no contiende contra ella. Aleluya. No contiende contra la Torah. No contiende contra los mandamientos. No hay argumentos para decir, no, es que eso ya fue abolido. Es la palabra del rey. Por eso hablábamos del Malkut Hashamayim. Elohim es el rey. Y Elohim tiene una sola palabra. Elohim no cambia su palabra. Yeshua HaMashiach, lo sabemos de memoria, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Demos gracias al Abacadosh por su palabra bendita, su palabra de vida eterna. Vida eterna, Abacadosh, para los que hemos creído. Vida eterna para los que hemos confiado. Vida eterna, Abacadosh, para los que hemos abierto nuestro corazón a la obra del Ruach Elohim, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que obra, aleluya, en nuestras vidas. Él nos conduce a la vida eterna. Él nos conduce, aleluya, a la salvación. Él nos conduce, Él nos pastorea y nos lleva a verdes praderas, como dice el Tehilim, el Salmo 23. Amado Elohim,
queremos obedecer tu palabra. Amado Elohim, queremos servirte. Amado Elohim, queremos decir sí a tu pacto eterno, Abacados, porque es para vida eterna. Gracias por la victoria que nos diste en Yeshua. Gracias por nuestro caminar en Yeshua. Gracias porque Yeshua nos da la vida eterna, nos da la victoria y nos da la herencia eterna. En Yeshua está la victoria y la herencia eterna. Esa es nuestra parte. Esa es nuestra herencia espiritual. Abacados. Como dijo Yeshua en su enseñanza, donde el Orim no corrompe. Abacados. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre, porque esta es una herencia que permanece para siempre. Bendito sea tu nombre, Abacados, porque nos estás preparando, nos estás capacitando como pueblo, como ese remanente de los últimos tiempos, Abacados, que proclaman, Abacados, tu verdad. Transfiere, Abacados, tu vida y tu poder por medio de esta enseñanza a los que la ven, a los que la escuchan. Porque tu palabra tiene poder, Abacados. Tu palabra tiene poder para construir aquellas vidas que están desbaratadas, que están deshechas, que están arruinadas. Abacados. Venga el poder de tu palabra y el poder de tu espíritu reparando, Abacados, esas vidas. Reparando esos hogares que el enemigo, que Hasatán ha atacado de diferentes maneras para destruir esas familias. Hoy hablamos palabra de vida. Hoy hablamos palabra de poder. Hoy hablamos palabra de restauración. Hoy hablamos palabra de edificación. Aún a tu propio cuerpo, a tu propia vida, en el nombre de Yeshua. El poder de la palabra está recorriendo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de tus pies. Porque es la autoridad de Elohim. Es la autoridad de su palabra. Aleluya, la Torah dice que por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y la tierra. Aleluya. Por la palabra de Elohim fueron hechos lo visible y lo invisible. Las cosas que se ven y lo que no se ven. Es por ello que nosotros andamos, aleluya, no por vista, sino por emuná, por fe. Esta es una hora para bendecir tu vida. Esta es una hora para restaurar tu vida. Esta es una hora para reconstruir tu vida. Esta es una nueva oportunidad de Elohim para tu vida. Aleluya, porque en Yeshua hay esperanza. En Yeshua hay paz. En Yeshua hay consuelo. En Yeshua hay fortaleza. En Yeshua hay restauración. Recibe esas fuerzas del cielo en el nombre de Yeshua. Recibe esas fuerzas de lo alto en el nombre poderoso de Yeshua. Recibe poder de Dios en el nombre de Yeshua. Recibe autoridad de Dios, de Elohim, en el nombre de Yeshua. Recibe para que las palabras, aleluya, entren en acción en tu vida. La palabra de Elohim comienza a ser accionada en tu vida. La palabra profética de Elohim comienza a ser avivada en tu corazón. Aleluya. La palabra del Eterno, la palabra del Santo de Israel comienza a ser avivada en tu espíritu. La palabra del Santo de Israel comienza a ser encendida en tu espíritu en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua.
En el nombre de Yeshua. Porque es a través de la palabra de Elohim que lo que estaba muerto vuelve a la vida. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Es la transferencia de la vida de Elohim. Hoy recibimos esa transferencia de la vida de Elohim, de la palabra de Elohim. Esa palabra que es incorruptible. Esa palabra que es incorruptible. Esa palabra que permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo que significa que si tú estás en su palabra, tú también no vas a pasar. Vas a permanecer para siempre. 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 Estamos cimentados en su palabra. Estamos vivificados en su palabra. Aleluya. Gracias, Abacadosh. Dale gracias al Rey poderoso. Dale gracias al Elohim que vivifica a través de su palabra. Aleluya. Dale gracias. Aleluya a nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él es Elohim. Aleluya. Él es Abba. Él es Abinu Sheba Shamayim. Él es nuestro Abacadosh que está en los cielos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre Abba, por tu palabra bendita en nuestras vidas. Por tu palabra soberana, Abacadosh. Por tu palabra, Abacadosh, cumplida en nosotros. Porque somos el cumplimiento, Abacadosh, de tus promesas. Tus promesas son realidad en nosotros, Padre. Porque estamos en tus caminos, Abacadosh. Estamos perseverando en ti, Abacadosh, aleluya. Estamos fortalecidos en ti, Abacadosh. Tu palabra nos da fortaleza, Padre, porque es un alimento espiritual. Yeshua dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gracias, Abacadosh. Gracias, Abba, por este Shabbat tan especial. Por este Bar Mitzvah que se ha celebrado, Abba. Por esta familia que ha festejado esta ceremonia, Abacadosh, que ha realizado esta ceremonia tan importante. Una vez más, te los ponemos en tus manos de amor. A los que estuvieron presentes, las visitas, Abacadosh, bendícelos de manera especial. Y a todo tu pueblo congregado en este lugar, Abacadosh, recibimos tu bendición en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Nos despedimos de esta transmisión llenos de la palabra de vida, llenos de la palabra de Elohim, llenos del Dabar de Elohim. Baruch Hashem. Shalom, shalom y Shabbat Tov. Buena semana para todos.